Decir ahí que el primer prejuicio lo tuviste tú. Sí. Totalmente. Totalmente. ¿Te sentiste juzgada? ¿Te sentiste mirada? Sí, claro que sí. Había muchas personas, o sea, así como gente que me apoyaba y gente que lo tomaba en broma inclusive. O sea, pensaban, esa relación no va a durar. ¿Tú misma llegaste a exteriorizar el qué dirán? O sea, a decir, no, mejor no voy a estar con él. O estar en un restaurante y decir, oye, ojalá que no me vean, a pesar de que lo querías o que te gustaba. Claro, al inicio lo sentía cuando empezamos la relación y no era pública la relación, porque tratábamos de no exponernos a la calle, no salir de la mano. Más por mí, ¿no? Totalmente. Porque yo era la que no me sentía segura y tenía todas esas dudas. Tomé un taxi cuando nadie tomaba taxis. Tomé un taxi por su casa, aparecí. No tenía mapeado en ningún momento de mi vida. Etapas que ya pasaron, ¿no? Pero puedo decir ahora que es posible, que van a decir los demás. Entonces, Paola, cuéntame, ¿cómo fue primero, un poquito para entender, cómo fue el inicio de la relación y qué te atrajo y viceversa? ¿Qué los atrajo? ¿Pensaste, obviamente, alguna vez en primera instancia estar con alguien menor que tú? No, para nada. O sea, nunca pasó por mi cabeza ni hombres mayores ni hombres menores. O sea, no lo tenía mapeado en ningún momento de mi vida. Y, o sea, fue algo que fluyó de momento. Es más, a esta persona yo la conocí cuando trabajábamos juntos y lo conocí cuando teníamos 2 años de diferencia. Él tenía 22 años y yo tenía 34, pero en ese momento, o sea, solamente éramos compañeros de trabajo, amigos, hola, es más, o sea, a veces ni hola, ¿no? Porque era una persona más que estaba trabajando con mi equipo de trabajo, con mis compañeros, etc. Y bueno, inclusive era como un compañerito más porque era menor, recién había entrado a la empresa. Claro, y la clásica pregunta es 22 a 34 años. Es una diferencia sí notable en ese momento, más en el momento en que vivíamos, en ese momento en nuestra sociedad, pero además se suele decir que una persona de 22 todavía es inmadura, ¿no? Y esto no necesariamente funciona así, creo que no fue así en tu experiencia tampoco nunca. No, pero como te digo, o sea, nos conocimos cuando tenía 22 años, yo 34 y solo éramos compañeros de trabajo, no había ningún tipo Atracción, de interés. o sea, no fue así como que plum al principio, no. Entonces, bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, 2 años para ser exactos, y ya cuando él tenía 24 y yo 36... Cuando le dieron su DNI. Sí, cuando él le dieron su DNI, cambió de amarillo a azul, entonces dije, bueno, ya se puede. No, o sea, igual, o sea, fluyó la conversación o de repente el interés en una reunión de trabajo, ¿no? Recién conversando, de repente cosas ya extralaborales, y ahí como que ya apareció el interés. Ya creo que físicamente también había cambiado un poco, por eso es que ya como que ya lo miré de otra manera, ¿no? Porque antes me parecía como que un niño todavía. Uh-huh. Entonces fue ahí cuando yo sentí una atracción por esta persona y era recíproco, ¿no? Entonces ya era como que conversábamos más en el trabajo o de repente coincidíamos en algún momento, en algún horario. Y así poco a poco se fue dando, pero cuando yo ya sentí que había una atracción, o sea, yo dije, wait, no. Esto no puede ser porque hay mucha diferencia de edad. O sea, no fue que aceptaste de primera, no, para nada. Sabías que había una atracción, pero como... O sea, se sentía, pero nunca conversamos del tema, ¿no? Uh-huh. Entonces yo como que me trataba de evadir un poco, tal vez salimos en grupo de amigos, pero nada más, ¿no? Hasta que en algún momento ya alguien del grupo me dijo, oye, pero ¿no te has dado cuenta que tú le interesas? Y yo, no puede ser. Entonces yo fui la valiente que le dijo, mira, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? O sea, olvídate, no puede pasar nada porque yo tengo más años que tú, ¿no? Y se lo dije, ¿no? Yo nunca he pensado ni estar con un hombre mayor ni con un hombre menor. ¿Podrías decir ahí que el primer prejuicio lo tuviste tú? Sí.
Totalmente. Totalmente, o sea, de mí nació, ¿no? Él ni siquiera me había dicho nada, yo de frente le puse el No quieres contigo, perdón. Pero no, o sea, él insistió. Yo en ese momento tenía una relación, la cual no iba muy bien, y creo que todo mi entorno lo sabía, pero bueno, estaba ahí tratando, ¿no? De superar algunos inconvenientes, pero creo que eso fue lo que mis amigos tomaron de pretexto, ¿no? Como para, digamos, que alentar que pudiera haber una relación, ¿no? Decirle a él, a pesar de que yo le había dicho, mira, no, que él de repente estuviera de manera insistente, no de mala manera, porque claro, siempre fue muy respetuoso, pero insistiendo ahí, tratando, ¿no? Entonces, después de unos meses y de muchos... ¿Intentos fallidos? ¿O? No, de muchos, no sé, era como que muchas cosas que pasaban en mi cabeza, o sea, yo misma me preguntaba, y te respondía. Y me respondía, y yo misma me hacía bolas y decía, no, porque no se puede, o sea, no se puede. Pero no se puede o sea, tú no se puede era porque era menor. Exacto. Ok, exacto. Eso era tu motivo. Eso era todo. Ok. ¿No? Hasta que, bueno, de repente yo dije, ya, bueno, vamos a probar. A ver qué pasa, ¿no? Ya hasta ese momento yo ya había terminado la relación que tenía y dije, bueno, vamos a probar. Vamos a intentar. Y cuando de primer momento de ingreso, tu entorno, amigos o familia, no lo sé si alguien de tu familia supo, lo supieron, ¿qué te dijeron con respecto justo a la edad? Porque asumo que nadie se fijó en si era lindo, buena persona, caballero, sino en la edad. ¿Te dijeron algo? Mis compañeros de trabajo no me juzgaron. Mi familia no lo supo inicialmente hasta dentro de un par de meses después, ¿no? Porque digamos que, o sea, tú empiezas una relación y si no estás segura de que va a funcionar o de que le puedes dar mucho tiempo, claro, no sabes, es un albur. Exacto. Entonces, como que, ¿para qué presentarlo a alguien, no? Exacto. O a tu familia, qué sé yo. Entonces, al inicio, como que fuimos con mucho cuidado, siempre teniendo en cuenta de que no vas a hacerle daño a nadie a tu alrededor, o no había ningún, digamos, no había quien dañar, terceras personas a quien dañar, ¿no? O sea, él no tenía... Pero aún así, aún cuando tú estabas ya libre y él era libre y realmente en teoría lo único que estaba entre comillas era la edad, aparte de tu entorno de amigos que los conozco personalmente y son lo máximo, el resto de la gente, ¿te sentiste juzgada? ¿Te sentiste mirada? Sí, claro que sí. Había muchas personas, o sea, así como gente que me apoyaba y gente que lo tomaba en broma inclusive. O sea, pensaban, ay, esa relación, ¿cómo va a durar? No, nada que ver, le damos 6 meses y ya. Entonces... Y para que la gente sepa, ahora, tu relación duró... 7 años. 7 años. 7 años. Ajá. Pero siempre yo tenía ese prejuicio en la cabeza, ¿no? O sea, algo que me daba vueltas, porque siempre era yo la problemática por ese tema, o sea, digamos que tu relación se vio afectada, digamos, pongamos, con algunas discusiones por ese tema, claro, por el tema edad. Eso, sí, a pesar de que a pesar de la diferencia de edades, no se notaba, ¿no? O sea, no se notaba. Doy fe total de eso, no se notaba. Nadie se daba cuenta, ¿no? O sea, es más, él parece mayor que él, ojalá que no estés viendo eso. Porque... Hasta ahora sí. Hasta ahora se ve mayor. Pero así fue pasando el tiempo, la relación empezó bien, digamos que aprendiendo, conociéndonos. Sí puedo decir que él desde ese momento fue una persona mucho más madura que yo, lo reconozco, a pesar de que yo tenía una relación ya antes y ya tenía un hijo que tenía en ese momento. Y que en teoría debería ser la madura del grupo, claro, del clan. Pero no, o sea, como la relación de la que yo estaba saliendo había sido una relación no muy buena, digamos que hasta tóxica creo que había podido ser, yo
tenía una manera de ser, digamos, muy encasillada, ¿no? O sea, yo no hablaba las cosas que me podían molestar, yo simplemente decía o me fastidiaba algo y no decía nada y terminamos. Entonces, esa era tu solución. Sí. ¿Y crees que eso más bien, que eso era tu miedo hablando por dentro, tu negación, digamos, más allá de un real problema que tal vez ni existía? Es que eso yo lo aprendí en la relación que tuve antes, ¿no? O sea, así fue mi relación anterior y así... Llevaste el mismo patrón allá. Y así la llevé por tanto tiempo, creo que por eso es que mi relación no funcionó. ¿Tu matrimonio cuánto tiempo duró? Mi matrimonio duró 10 años. Pero todo el tiempo fue así, ¿no? O sea, por parte de ambos, como que no había una conversación, un llegar a un acuerdo. Y de repente por la edad también, los dos inmaduros. Entonces, esa inmadurez que yo tuve en la primera relación o en mi relación anterior, la trasladé a esta nueva relación que había empezado. Entonces, yo era la persona que nunca decía nada, que no decía que me molestaba, y él, al contrario, era el que me decía, pero vamos a conversar, pero ¿qué te molesta? ¿Pero cómo lo solucionamos? Y yo, no quiero, no voy a decir nada, me voy. Y eso era lo que me llamaba la atención también, ¿no? Lo que yo decía, o sea, cómo él, teniendo menos años que yo, puede querer solucionar las cosas. Y eso también era lo que me hacía comprometerme más con la relación, porque veía que él tenía interés, porque otra persona hubiera dicho, ya, chao, ¿no? No funciona. Claro. Es que creo de alguna manera y conozco a mujeres a las que quiero mucho, que han decidido de tener relaciones con personas menores que ellas. Y en principio estas relaciones podrían ser súper favorecedoras o felices, pero luego por algún motivo, que obviamente entiendo que es el prejuicio que tenemos enquistado desde nuestra crianza, desde el nacimiento, ¿no? Entre ese temor, esa duda, ¿no? Esa duda que vale la pena verbalizarla, porque por más que hayan muchas mujeres diciendo, ay no, pero es que si uno es segura, no le va a pasar eso. O sea, todas las mujeres hablamos cuando no estamos en los zapatos de otra. O sea, cuando les pase, cuando estén ahí, hablemos, porque, y al final, aun cuando hayamos tenido relaciones con gente más joven, no todas sentimos igual y no todas actuamos de la misma manera. Lo que quiero decir es que sí llega un punto en el que nos entra el miedo, ¿no? Esa inseguridad a veces tan lógica y tan humana de decir, me veré mayor que él, él de repente querrá hacer cosas más joven, querrá divertirse más, de repente yo no soy tan divertida, de repente las cosas que yo hago él las ve diferentes, y una serie de preguntas que solo nacen y mueren en nuestro cerebro. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque el temor siempre será natural. Es algo con lo que tenemos que convivir, sino dosificar como siempre. Por tal motivo, la pregunta que viene es, ¿de dónde viene ese prejuicio de que la pareja mujer no podría ser mayor? Son los estándares que tenemos. O sea estándares pero cerrados. yo siempre pienso cuando hay prejuicios, no solamente de ese tipo, sino de todos, pienso que debe haber habido alguien súper pastrulo metiéndonos ideas en la cabeza de esto está mal, y nosotros pero lo creímos. Es lo que siempre hacen. Exacto, es lo que nos creímos y lo que vimos, es como que si te pones el negro es el color de la muerte, y si te pones blanco eres la paz. O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué todo está tan enquistado en nosotros? Y de hecho eso nos hace andar como en un campo minado, teniendo miedo de pisar zonas donde vayamos a hacer pum, ¿no es cierto? Y pum en la sociedad, pum para que nos digan qué mal que está, pum para que nos señalen, etc. Entonces, realmente eso es un punto bien interesante, ¿no? Porque al final todos se tratan de, o sea, ¿cuál es el tema? Que la mujer sea mayor, no debería haber ninguno. Yo creo que mientras que, como te dije al inicio, ¿no? Mientras que tú no dañes a nadie teniendo una relación con alguien mayor o menor, no le importa el Y mientras resto, sepas que aman a tu hijo o tú y te aman y te sientes querida por un tiempo, porque también el amor, como todos los sentimientos, creo a veces, claro, ¿no? Yo creo en el amor para siempre, pero podrían tener fecha de expiración, pero tampoco podemos vivir pensando, no crees en que las cosas van a terminarse, porque al final lo que vale es la experiencia y lo que te das, como lo que entregas a esa persona, sea cual sea el tiempo que dure la relación, sino más bien
¿De qué te vale una relación de 30 años totalmente tóxica, espantosa, donde hay gritos, Exacto. donde hay problemas, donde todo está mal, pero estamos juntos como matrimonio y nos tomamos la foto, ¿no? O sea, Sobre ¿para todo qué para te sirve? aparentar, Para ¿no? Que es lo que muchas aparentar. personas ¿Qué es hacen. lo que hace? Creo que, no sé, el gran porcentaje de esta población, al menos de la que yo conozco, o sea, es una serie absurda de hipocresías, ¿no? Entonces, digo, mejor vivir una relación corta, pero que realmente me inyecte de cosas bonitas y de recuerdos bonitos y que me sirvan y que me hagan crecer como persona. Pero bueno, pero a todo esto, finalmente, o sea, no finalmente, sino hacer una pregunta más positiva, ¿no? ¿Cuáles son los pro? ¿Cuáles son las cosas así súper nice que tú dices, oye, si esto de acá es súper paja de estar con alguien, ni no? Bueno, yo creo que mientras que tú te sientas bien en esa relación, ¿no? Sientas que, o sea, que tu relación crece, que hay amor y que se llevan bien, o sea, todo va a ser positivo siempre, ¿no? No Pero de hecho, sé. digamos que, por ejemplo, digamos que... Lo que pasa, Rebeca, es que yo siempre he tenido amigos menores, ¿ya? O sea, mi hijo tiene amigos mayores y como yo siempre acompañaba a mi hijo, porque mi hijo tocaba un instrumento musical, entonces yo lo acompañaba siempre a sus presentaciones, siempre estaba donde iba a tocar, así sea un lugar de 1 metro cuadrado en el centro, yo estaba ahí. Entonces siempre he, digamos, tenido alrededor gente menor que yo, gente joven, entonces yo me sentía bien, o sea, nunca me hacía problemas, nunca tuve nada con esta persona. Tiene que ver mucho tu carácter también. Exacto, o sea, eso es mucho también tiene que ver la personalidad, sí, entonces, sin duda. Es más, con gente de mi edad a veces yo me aburría, ¿no? Me parecía, ay, no, siempre lo mismo, pero con personas más jóvenes, o sea, ya son gente más fresca, gente que no le importa, digamos, decir tal o cual cosa, ¿no? Gente más espontánea. Entonces, en la relación... Con menos ganas de aparentar, ¿no? Yo no sé por qué de pronto llegamos a cierta edad y empezamos a tener que aparentar. Claro, ¿no? lo que yo aprendí en esta relación, lo rescatable, es que yo me sentía libre de hacer lo que yo quería. No, o sea, no por hacer nada malo, sino que yo quería ir a tal sitio, lo hacía porque él, por ser menor, o sea, no estaba pendiente de qué haces, porque vas a hacer eso, no. O sea, y creo que eso no depende mucho de la edad, sino depende del carácter de la persona. Y de la persona, y de la confianza, y del amor que te tengas, ¿no? Exacto. Porque realmente una persona buena, ¿no? Realmente es una persona buena, porque no se ha muerto, pero es una persona buena. Sí. Pero siempre está hasta el final de la relación. Estuvo presente ese temorcito. Sí, porque, o sea, no solo por parte mía de yo pensar y era yo la que más lo mencionaba en la relación, ¿no? Porque en algún momento, no sé, pues se me cruzaban los cables y decía, no, tenemos que terminar, porque no, o sea, porque ya teníamos como 5 años de relación y yo seguía con la misma historia que a veces, no sé qué pensaba y otra vez aparecía ese fantasma de que no puedes estar con una persona menor que tú, porque ¿qué va a pasar de acá, no sé, a 10 años cuando tú tengas, no sé, tantos años y él sea menor, ¿no? O sea, se va a notar, siempre ese era mi temor, se va a notar qué va a pasar. Entonces decía, no, terminamos. Y él me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Oye, ya relájate. Y yo le decía, no, porque, o sea, ¿qué pasa si tú...? Creo que lo que yo quería era evitar que de repente él conociera a alguien menor. Reservarte el dolor, querías. Exacto, ¿no? Entonces mejor termino ahorita, porque no voy a saber que conozca a alguien menor y de repente, termino. Y era lo que yo le decía, no, entonces mejor así nomás. Y en algún momento él me lo dijo, o sea, ¿tú acaso no piensas que yo también pienso lo mismo, que tú puedes conocer a una persona de tu edad, de repente que te pueda ofrecer algo más, que tú lo veas más interesante y también puedas terminar conmigo? O sea, él sentía lo mismo, pero nunca lo decía tanto como yo. No estaba en ese plan pesado de, oye, no, mira, oye, no, espérate. Entonces... Y es que también yo creo de que, como lo he tocado en otra oportunidad, el tema de edad o de entrar, no sé, a los 40, 50, 60, el día de hoy seleccioné una
le tomé screenshot a una pantalla porque hay gente que realmente no sé para qué ha nacido. Hoy día había alguien que puso un post, una persona super nice de 60 y pico años haciendo ejercicio o algo así, y una persona le pone que ya debería estar en silla de ruedas con una enfermedad cardiovascular. Entonces yo digo, ¿qué clase de personas son algunos seres humanos? ¿Por qué existen? ¿Por qué no nos hacen el favor? ¿No? Entonces, por eso es que lamentablemente también nos crean los miedos, porque pareciera que a partir de los 40, 50, ya no existimos. Es como que todo el mundo empieza a hacer bromas, la vieja, el vieja, ya estás viejo, andas a hacer tu cosa, o vístete de monja, o no sé, córtate el pelo chiquito porque así usan las viejas, o qué sé yo. Todo es como si en algún punto la gente quisiera invisibilizar a otros, ¿no? Y yo me pregunto, y prefiero ser re vieja e inteligente, y la sabiduría que he sabido tener mucho antes, ¿no? O por lo menos estar transitando este mundo dejando un legado decente, ¿no? Antes que decir estupideces en las redes. Entonces, creo que también por eso es que nacen nuestros miedos, porque de pronto tienes a gente bombardeándote y diciéndote cosas feas, ¿no? Es natural hasta cierto punto. Sin embargo, te encuentras con gente buena que no ve esa parte y al final también te das cuenta que la otra persona tiene los mismos miedos que tú, y viceversa, como él. Lo que pasa es que la gente que no es feliz Totalmente. se dedica a criticar y a meterse en la vida de todo el mundo y a fijarse en todo. O sea, porque no hacen un autoexamen y se dedican a ser felices y a buscar lo que les hace feliz. Oye, y es que además yo he visto que esa gente pone, y tú entras a su perfil como para chequear qué tipo de basura es esa gente, y entras y dices, Dios, en ti confío. O sea, yo también confío en que se lo lleve rápido, por favor. ¿No? Porque realmente no es horrible. Y la gente efectivamente no puede ser feliz a alguien dentro de lo que la felicidad es. Porque la felicidad no es más allá que una palabra, ¿no? Felicidad no es solo tener dinero, solo tener amigos. No, felicidad es algo que uno forma para cada uno que te hace ser un mejor ser humano, dar algo positivo. Eso es la felicidad para cada uno de nosotros, que tiene 1000 caras distintas, ¿no? Sin embargo, tu relación luego cumple 7 años. Sí. Y a pesar de los momentos felices y todo lo demás, tú sigues teniendo esos prejuicios o ese miedo o esas dudas, ¿no es cierto? Pero tu relación no termina por ninguno de tus miedos, sino ¿por qué? Sí, terminó por uno de mis miedos. Por tus miedos, pero no fundados. No fue por miedos fundados, porque inclusive él, por cuidar de que yo no tuviera, o sea, de digamos, minimizar esos miedos, él se restringía muchas cosas, ¿no? O sea, si bien es cierto, a veces salíamos, no sé, a algún lugar juntos, también salíamos cada uno con sus amigos, no había ningún problema con eso. Pero él trataba de no salir mucho porque sentía que yo me molestaba, ¿no? O sea, sí, o sea, había como que cierto recelo de mi parte, creo que también de su parte, pero digamos que él no quería salir mucho, trataba de que yo no tuviera fastidio motivos por ese tema, para no fastidiarte. Motivos, sí, exacto. Pero mi relación terminó en pandemia por una crisis de ansiedad, creo, porque de verdad que la pandemia me puso los chicos totalmente, o sea, el tema del encierro creo que me afectó mucho porque yo trabajaba todo el día fuera de mi casa, o sea, yo no regresaba a trabajar, no regresaba a almorzar a mi casa, a pesar de que todos mis compañeros de trabajo lo hacían, ¿no? Yo salía a las 8 de la mañana, llegaba al trabajo, llevaba mi almuerzo, me quedaba almorzando en el trabajo y regresaba a mi casa a 8 de la noche. Entonces, cuando empezó la pandemia, ya no trabajábamos juntos porque, bueno, él dejó de trabajar en la empresa, él ya tenía otro trabajo, viajaba, o sea, constantemente estaba viajando, venía, siempre, y la relación continuaba. Pero en pandemia nos encerraron, él estaba solo en su casa, yo estaba en mi casa con mi mamá y mi hijo, y lógicamente yo no quería que nadie salga de mi casa porque no quería que nadie salga y contagie a mi mamá. O sea, no, yo no dejaba ni que mi mamá ni mi hijo salieran.
Yo decía, yo salgo, yo voy a hacer la cola para comprar los 500 carritos en el supermercado. Yo regresaba a mi casa y limpiaba todo, desinfectaba todo. Yo limpiaba todo, trapeaba el piso, tocaba la puerta. No, nadie sale, yo salgo. Nadie. Estaba psicoseada. Estaba loca. Y él estaba en su casa solo. Entonces yo hacía todo en mi casa para que no entre el bicho a mi casa y todo el día estaba ocupada. Para que no entre el bicho. Sí. Y al inicio o sea, cuando empezó la pandemia, el trabajo todavía era un poco relajado porque mientras que la empresa se adecuaba a ver qué vas a hacer tú en tu casa, eso, teníamos más tiempo libre. Entonces ahí era donde yo hacía todo. Yo hacía todo en mi casa. Entonces, me la pasaba limpiando, ¿verdad? Terminaba a las 6 de la tarde muerta, me bañaba y me tiraba a mi cama. Y ni siquiera le mandaba un mensaje, ¿no? Entonces, o sea, ya ahí fue que él se empezó a fastidiar porque decía, bueno, ¿me vas a escribir o no? Yo también estoy acá solo. Y yo, estoy ocupada, estoy limpiando, estoy desinfectando, estoy trapeando. Entonces, fue algo raro, de verdad que sí, fue una crisis de ansiedad bien fea. Y luego me di cuenta, o sea, en ese momento para nada. Entonces ya él estaba como que fastidiado porque yo no le escribía, y era lógico. Pero yo decía, estoy ocupada. O sea, yo no estoy viendo televisión, no estoy ocupada. Espérate que estoy limpiando, ¿no? Entonces, un día le dije, bueno, si yo no te escribo, seguramente alguien te escribirá, ¿no? O sea, encima recontra loca. Sí, recontra loca. Y dije, el bicho. No, sí, el bicho me traumó. No, tomé un taxi cuando nadie tomaba taxis. Tomé un taxi, fue a su casa, aparecí y le dije, terminamos. ¿Y? ¿Qué? Lo mismo me dijo, ¿qué te pasa? No puede ser, porque tú crees que yo estoy desocupada. ¿Tú crees que no te respondo porque estoy tirada en mi cama? No, estoy limpiando, estoy desinfectando todo. Y él no entendía nada de lo que pasaba. Le dije, no, ¿sabes qué? No podemos seguir. Bueno, seguramente hablarás con alguien más, ¿no? Me voy. Y yo llegué a mi casa ofendidísima porque él me sacaba la vuelta con alguien. Con alguien, sí. Uh-huh. Y así terminó la relación. O sea, sí, y yo creo que un mes me mantuve en mi posición de que yo tenía la razón. Hasta que después, no sé, un día desperté y dije, ¿qué? No. Me di cuenta que estaba mal. O sea, nunca en mi vida había sentido esa sensación de ansiedad. Y luego lo supe, luego investigando, leyendo, sabiendo, porque, o sea, me sentía re mal de lo que había hecho. Y le pedí disculpas y me dijo, ya, ok, te disculpo, pero ahí nomás. Y yo, bueno, bien hecho. ¿Ya se volvieron después de eso? No, ya no. No te puedo creer. No, o sea, pero tenemos una buena relación, ya conversamos, somos amigos. Te regala Clorox para que sigas limpiando. Sí, y paños. Sí. Se ríe de las locuras que digo a veces. O sea, realmente no se repuso la relación después de eso, entonces. No se repuso porque, o sea, a esa altura, a ese tiempo, a esa etapa, mejor dicho, ya habían varias cositas que habían como que afectado la relación. O sea, él mismo, como te digo, que no quería salir para no molestarme. Entonces, luego me di cuenta que no era sano, ¿no? Ya claro, se estaba volviendo una relación. O sea, siempre fue una relación muy bonita, con mucho amor por parte de ambos, pero esas cositas que a veces... ¿Crees que pasan tarde o temprano la factura? Sí, pero se puede solucionar. Claro. O sea, ¿crees que tal vez si eres un mea culpa, crees que te faltó a ti ponerle un poquito más de fuerza para que continuara? ¿Te hubiera gustado seguir en una relación con él? Sí, claro. Sí. A hoy por hoy, después que ha pasado ya tiempo, dirías, oye, ¿me gustaría seguir una relación con él? Lo llamamos, lo podemos llamar. No, o sea, ya son etapas que ya pasaron. No puedo decir ahora que sí, o sea, nunca me arrepentí de tener una relación. Eso te iba a preguntar, o sea, si retrocedieras el tiempo, ¿volverías a tomar la decisión de tener esa relación con él? Sí, lo volvería a hacer, porque inclusive en pandemia todavía, después de que había pasado ya mi crisis existencial y que había hecho todo lo que hice y terminé todo, me di cuenta que realmente no me importaba la edad, ¿no? O sea, porque ahí es cuando tú piensas y dices, o sea,
bueno, ya, pues no, ya, o sea, ya terminaste con una relación de que tanto te molestaba, que tanto te preocupaba, que tanto te traumaba, pero me di cuenta que no, o sea, sí quería seguir en esa relación, pero creo que fue también el momento adecuado. O sea, si es que no se terminaba esa relación en ese momento, no sé qué hubiera pasado, de repente terminábamos mal después, tal vez se hubiera solucionado los inconvenientes, nunca se sabrá, pero ahora somos amigos y podemos conversar de lo que pasó y nos matamos de la risa, no hay rencores, no hay resentimientos. O sea, qué bueno. ¿Hace cuánto tiempo que terminaste esa relación? En el 2020. En el 2020, hace 5 años. Y realmente me pongo a pensar también en algo, ¿no? Que, volviendo a lo de atrás, ¿qué es lo que nos hace sentir insegura con respecto a que nosotras como mujeres podamos o seamos capaces de tener una relación con alguien menor? Ninguna. No tenemos ninguna discapacidad para decir que no. Definitivamente se sabe que son bloqueos mentales, que son rupturas con nuestro pensamiento, que no podemos tener porque hemos sido formadas de esa manera. Sin embargo, no son imposibles. Creo más bien que esto está fuertemente ligado con un tema de estándares de cómo nos vemos y estándares que nosotras mismas nos imponemos, nosotras solitas, y eso es porque lo he vivido también en carne propia. Yo a veces no podía salir a la calle si no me había hecho las uñas, los pies, no podía salir con un moño de loca porque no me sentía segura, porque tenía que mostrarme al mundo de una mejor manera, ¿no? Eso no quiere decir que ahora salga en pijama, pero quiero decir que ahora me he ganado la seguridad y he trabajado en la seguridad de poder sentirme mejor en esta piel que habito, en esta geografía mía, con sus más y sus menos. Mi transición y nuestra transición hacia la vida, hacia los años de más y no de menos, es algo que no se va a poder evitar y con lo que tenemos que amistarnos más temprano que tarde y tener que asimilar eso. Y más bien lo que creo que no envejece nunca, sino más bien se hace más potente, más fuerte y más vital, es nuestro corazón y nuestro cerebro. El corazón para poder ser más bondadoso en las cosas que hacemos y decimos hacia otros y hacia nosotros mismos, fundamentalmente, y el cerebro para poder detenernos a pensar en aquello que decimos, cómo lo decimos, a quién se lo decimos y por qué se lo decimos. Y si no, es mejor seguir investigando dentro de nosotros en silencio hasta poder darnos como regalo que al final de nuestros días hayamos dejado, aunque sea un legado, por más diminuto que sea, pero que sea realmente positivo y bueno, y por el que alguien, tan siquiera en nuestra vida, se sienta orgulloso y diga, realmente esa persona era una persona que hizo algo de bien. De eso se trata, y más allá de una relación con alguien menor o menor, porque eso al final será, si nos hace felices, hagámoslo, mientras no lastimemos a otro. Paula, te quiero agradecer muchísimo, ha sido súper interesante la conversación hoy día. Me encanta que realmente Paula tenga el atrevimiento de poder contarlo, porque de eso se trata. No le debemos nada a nadie realmente. Nosotras no tenemos por qué ir asustadas por la vida, escondiéndonos porque tenemos vergüenza ¿de qué podemos tener vergüenza? Realmente no creo que haya una razón fundamental o vital para sentir vergüenza, salvo que hagamos cosas realmente que no estén bien, ¿cierto? Por lo demás, seamos felices, de eso se trata, y además se trata de no saber nada, como el laburo de nada, pero tratar de entender qué nos funciona a nosotros. Lo que nos funciona a mí, lo que le funciona a Paola, probablemente a ustedes no les gusta, no lo quieran, y está bien. Pero se trata justamente porque somos seres individuales. Muchísimas gracias por haber estado en La Gurú de Nada. Los veo en el siguiente episodio. Un abrazo.